Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana reponedora y lo hayan pasado genial con su familia en las fiestas patrias. Sí, les habla el profesor José Luis Jaramillo para una nueva clase de Ciencias Naturales para cuarto básico. Hoy con la clase 5 de esta unidad 2, la Tierra por dentro. Vamos inmediatamente a ver los materiales que necesitamos para esta clase. El lápiz grafito, la goma de borrar, el lápiz bicolor, el cuaderno de Ciencias Naturales y el cuadernillo Actus de Ciencias Naturales del primer semestre. Sí, todavía estamos trabajando en el cuadernillo del primer semestre. Terminamos esta unidad y nos vamos al cuadernillo nuevo. Estamos en la unidad 2, la Tierra por dentro. Y hoy en la clase 5 vamos a ver los movimientos de las placas tectónicas. El objetivo de esta clase es explicar el movimiento de las placas tectónicas en la costa chilena. Veamos algo de la clase anterior. En la clase anterior, en la clase 4, vimos las placas tectónicas. Dijimos que las placas tectónicas eran muy similares a la cáscara de un huevo, fragmentado. Sí, cuando la cáscara del huevo, ¿cierto?, se parte un poquito, cada pedacito era muy similar a las placas tectónicas que están en el planeta. Es muy parecido también a un rompecabezas. Las placas tectónicas son fragmentos de la corteza terrestre que están en continuo movimiento. Algunas placas tectónicas del planeta. Aquí tenemos un mapa de el planeta, ¿cierto?, con sus placas tectónicas. Y como ven, las placas tectónicas están separadas como igual que un rompecabezas. Tenemos la placa norteamericana, la placa pacífica, la placa euroasiática. Pero lo más importante son las que están acá. Sí, a lo largo de la costa chilena se encuentra la placa Nazca, que está debajo del fondo oceánico del Océano Pacífico, y la placa sudamericana, que está en el Atlántico y también en el continente de Sudamérica. Monitoreo satelital. Observemos la siguiente imagen de un satélite. Se ha estudiado la posición y el movimiento de los continentes. Se han encontrado datos que indican que, por ejemplo, la isla de Pascua, que está en el Océano Pacífico, se está acercando a la costa chilena 8 centímetros por año. Y que por otro lado, la distancia entre Santiago y la capital de Argentina, Buenos Aires, se está acortando 2 centímetros por año. ¿Cómo puede aumentar o disminuir la distancia entre ciudad y continente? ¿Cierto? Algo se está moviendo, y estos satélites que están orbitando nuestro planeta, o satélites artificiales, están monitoreando las placas tectónicas y se han dado cuenta de que hay un movimiento, que se están alejando algunas y otras se están acercando. ¿Qué parte de la Tierra se mueve? Ah, bien, estos rompecabezas, ¿cierto? Estos fragmentos de la corteza terrestre. En esta clase responderemos cómo se mueven las placas tectónicas, sobre todo las que se encuentran en la costa chilena. Las placas tectónicas se mueven. Aquí tenemos un mapa de las placas tectónicas del planeta. Y como se dan cuenta, están las placas tectónicas y tienen flechas. Las líneas rojas es el límite entre las placas y las flechas rojas son la dirección en que se mueven las placas tectónicas. Por ejemplo, vamos a acercarnos aquí al Océano Pacífico, donde está Chile y Sudamérica. Fíjense, la placa Nazca y la placa sudamericana, ellas dos chocan entre sí. En cambio, la placa Nazca con la placa pacífica se separan. Hay algunas que se deslizan, por ejemplo, como la placa, ¿cierto?, aquí de norteamericana, la placa de aquí pasa la falla de San Andrés. Entonces, el movimiento de las placas tectónicas son diferentes. Sí, todas se mueven, pero algunas chocan, algunas se separan y otras se deslizan. Movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven en diferentes direcciones. Los tipos de movimiento son, pongan atención, el primer movimiento se llama divergente. Sí, cuando las placas tectónicas se separan, ese movimiento se llama divergente. En cambio, cuando las placas tectónicas chocan y una, que es la más densa, se hunde por debajo de la otra, se llama convergente.
Sí, estas placas convergen, como la placa Nazca y la placa sudamericana. Y otras placas se deslizan, se mueven de un sentido a otro. Se llaman deslizante o también se pueden llamar transformante. Sí, deslizante o transformante tiene estos dos nombres cuando estas placas se deslizan. Entonces, hay tres movimientos de las placas. Uno es divergente cuando se separan, convergente cuando chocan y se hunde por debajo de la otra, y cuando se deslizan en sentido contrario se llaman deslizante o transformante. Modelo de los movimientos de las placas tectónicas. Vamos a realizar la siguiente actividad donde vamos a crear un modelo de los movimientos de las placas tectónicas. Pongan atención. Actividad. Modela el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Un pedazo de papel absorbente y 4 galletas de chocolate rellenas con vainilla, o pueden ser estas galletas Tritón. Atención. Observa la galleta. Cada parte de la galleta representará una capa de la Tierra. Sí, la parte de arriba de la galleta va a ser la placa tectónica de la corteza terrestre. La crema, la parte blanca, representa al manto. Y la parte de abajo va a representar el núcleo terrestre. Entonces, con 3 galletas o 4 galletas podemos hacer un modelo de cómo se mueven las placas tectónicas. Veamos, el primer modelo, divergente. Sí, aquí mostramos con las galletas tectónicas cuando las placas se separan. Fíjense en esta imagen, hay algunas placas que se separan entre sí, como por ejemplo las que están en el fondo oceánico. Sí, las que están en el fondo oceánico se separan formando estos volcanes de los fondos oceánicos. También están las placas transformantes o deslizantes. Sí, estas se mueven en sentido contrario. Como muestra la imagen acá, las placas se deslizan en paralelo. Por ejemplo, como la placa que está en la falla de San Andrés, en Estados Unidos. Sí, las placas de la falla de San Andrés son deslizantes y provocan un gran movimiento en la superficie. Pueden provocar un terremoto gigantesco. También tenemos las placas que se convergen, que chocan entre sí, como por ejemplo en Chile. Sí, las placas se encuentran unas con otras y la más no densa se hunde por debajo de la otra. Ese hundimiento se llama subducción. Sí, en Chile, a lo largo de la costa chilena, es lo que ocurre con la corteza oceánica y la corteza continental de Chile. Fíjense, se hunde la placa Nazca sobre la sudamericana. Aquí en las galletas de Tritón la podemos demostrar también como modelo. Ojo, no ocurre un choque propiamente tal, sino que es un proceso de subducción. La placa menos densa, en este caso la Nazca, se hunde debajo de la placa más densa, que es la sudamericana. También el deslizamiento de las placas no es continuo, se acumula tensión y energía en ambas placas. Esta acumulación de energía puede provocar movimiento brusco, sismos o terremotos, también tsunamis. Práctica guiada. Vamos a desarrollar la siguiente actividad en conjunto. Vamos a dibujar los tipos de movimiento de las placas tectónicas y vamos a nombrar cada una. Por ejemplo, 2 placas que separan una de otras. ¿Cómo la podríamos dibujar? Muy bien, la vamos a dibujar de esta forma. Sí, una con la flecha hacia allá y otra con la flecha hacia el lado contrario. Y el nombre se llama divergente. Al medio, ambas placas chocan entre sí y una placa se hunde por debajo de la otra. Esta sería así. Este movimiento se llama convergente. 2 placas se topan y una se desliza hacia arriba y la otra hacia abajo. Así tenemos el dibujo, ojo con las flechas que van a indicar el movimiento, y este se llama deslizante o transformante. En esta práctica guiada también vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuáles son las placas tectónicas que se encuentran en las costas chilenas? Lo vimos en la clase 4, ¿se acuerdan o no? ¿Cuáles son esas placas? Sí, te escuché, muy bien. Las placas tectónicas que se encuentran en la costa chilena son la placa Nazca y la sudamericana. C. Explica el tipo de movimiento que ocurre entre la placa Nazca y la sudamericana e indica su nombre. ¿Cuál de estas 3 movimientos era acá en Chile, debajo de Nazca y sudamericana?
Divergente, convergente, transformante, deslizante. Sí, convergente. Ambas placas chocan, una se hunde por debajo de la otra y su nombre es convergente. Muy bien, jóvenes, los felicito. Práctica independiente. Ahora te toca a ti hacer tu actividad en forma personal. Realiza la actividad que modela el movimiento de las placas tectónicas de la página 72. Sí, tú con unas galletas, consíguete unas galletas Tritón o unas galletas con crema y realiza la actividad para que te quede mejor el modelaje de estas placas tectónicas. Luego van a dibujar el movimiento de las placas tectónicas y van a nombrar cada una en la actividad 2 de la página 73. Esta es la práctica guiada. También van a responder las preguntas B y C de la página 73. También está en la práctica guiada. Colóquenle pausa al video, también lo pueden retroceder para que puedan realizar la actividad en su cuadernillo. Y los espero para el resumen final de esta clase. Muy bien, los felicito. Felicito a aquel estudiante que le puso pausa al video o lo retrocedió para ver la práctica guiada y copiarlo en su cuadernillo. Excelente, jóvenes. Resumen de lo aprendido. ¿Cómo se mueven las placas tectónicas que se encuentran en la costa chilena? Las placas Nazca y Sudamericana chocan entre sí a lo largo de la costa chilena y se hunde la placa Nazca por debajo de la placa Sudamericana en este movimiento llamado convergente. Resumen y cierre final. No se olviden de escribir en el cuaderno de ciencia la unidad 2, la Tierra por dentro, la fecha de hoy, la clase 5, movimientos de las placas tectónicas y el objetivo de la clase, explicar el movimiento de las placas tectónicas en la costa chilena. También anotar lo que aprendieron en esta clase, que fue que las placas Nazca y Sudamericana chocan entre sí a lo largo de la costa chilena y se hunde la placa Nazca por debajo de la placa Sudamericana en un movimiento que se llama convergente. Todo esto tiene que estar en una hojita nueva de su cuaderno de ciencias naturales y que te va a ayudar para estudiar para la futura prueba que tenemos de la unidad. No se olviden de enviar las fotografías de la página 73 coloreada, ojo, el dibujo tiene que estar coloreado y también desarrollada con las preguntas y más el resumen final del cuaderno a mi correo personal jose.jaramillo@colegiosanjosederenca.cl. En esta ocasión, los estudiantes seleccionados para enviar esta página coloreada y desarrollada más el resumen final son, aquí están los del cuarto A y aquí están los del cuarto B. Ellos deben enviarme a mi correo las evidencias de su trabajo bien hecho como estudiantes. Y lo espero para la próxima clase de Ciencias Naturales. Estimados estudiantes, les envío un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes, también para su familia. Nos vemos en la próxima clase de Ciencias Naturales de esta unidad. Chao, chao.